Panas y bellas damas, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de El Corito Histórico, el podcast donde te contamos la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena, entendible, es decir, de la forma como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela, que son la razón desafortunada por la cual terminaste votando por Chávez. Dite algo, Dorian. Claro que sí, panales. Aquí estamos nuevamente en otro episodio del podcast que soñó Miranda cuando estaba allá en la carraca acostado y que qué fastidio. Pero cómo no existiera el corito histórico, vale, para escuchar los cuentos como son. Claro que sí. Aquí estamos, bueno, panales, de nuevo en estas andanzas nuestras sobre la historia. Y bueno, vamos a empezar a darle candela a esto como siempre. Bueno, es correcto. Igualmente ya estamos en todas las plataformas posibles. Estamos aquí en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Anchor y también estamos en una página web. ¿No es así, Dorian? Exactamente, panas míos. Aquí, bueno, vamos a anunciarles esto. Ahorita estamos también en plena construcción, pero ya pueden meterse en elcoritohistórico.com, que es nuestra página web, y ahí también, no, que yo no puedo entrar a Spotify porque Spotify no abre en Venezuela, no, que Apple Music no puedo usarlo. Bueno, en elcoritohistórico.com le puedes llegar a todos los episodios que llevamos hasta ahora. Esto lo tenemos en esta página, está ahorita en construcción y nos está ayudando un panita llamado Manuel Durán. Muchísimas gracias a él que le está metiendo el pecho ahí a eso y bueno, ahí vamos a ir trayendo nuevas cositas cada vez. Eso es correcto. Y hay otros por ahí unos saluditos, ¿no es así, Dorian? Claro que sí, panal. Mira, por ahí tengo un saludo de un señor que nos ha hecho una gran publicidad en su espacio y en su programa y del que yo soy un oyente, un asiduo de todos los espacios donde él está. Y es, bueno, a mi pana Daniel Lara Farías, el de la plomería informativa, arqueología política y también tiene ahí su aserradero, para que llegues al caretabla ese, ¿vale? Ese politiquero que te cae a charla, para que le arreglen esa cara. Alguien que yo no puedo decir que yo no conozco ni nada porque sería mentir. Pero bueno, ya eso es otro tema. Hoy vamos a hablar de un tema que nos han pedido muchísimo. Mucho con demasiado, digamos, como diría la gente por ahí. Y que es que más de una vez me envían mensajes directos por Twitter, por menciones, diciendo que, mano, que no hablan del Esequibo, que no hablan de esto. Y si yo tengo una reserva sobre este tema, a pesar de que mi tesis de grado fue sobre esto, bueno, hay que complacer a la gente, porque somos el podcast del pueblo. Y entonces decidimos hablar de lo que sería la rebelión de Rupununi, en parte por estas peticiones y también porque me inspiró una vez más nuestro pana Dulc Fallas allá en Panamá, que se nos está haciendo temazo sobre esta rebelión, un corito histórico, porque él es a su vez un corista histórico honorario. Primero de enero comenzó la rebelión. En el 69 se tomó la decisión. La gente se cansó de tanta humillación. Valer Díaz lo llamó a la acción. Entonces escuchando la vaina dije, coño, pero esta vaina se presta para hacer un corito. Vamos a lanzarlo y ya, bórralo. Diles tú, Dorian. Sí, el Esequibo es un tema un poco interesante porque tú sabes que yo siempre pongo ejemplo que cuando estamos en el colegio, en la escuela, siempre nos mandan a hacer mapas. Por ejemplo, a mi generación nos mandan a hacer mapas y ahí teníamos que meter ese pedazo de tierra que es como toda fantasma, que de verdad el venezolano o en general no sabemos, mira, si ahí vive gente, qué pasa con eso. Sí, esa es la zona de reclamación y uno no tiene ni idea de qué ocurre ahí. Es lo mismo que ocurre como con tu cupita. Uno dice que sí, ajá, zona de reclamación y que se reclama ahí unas barajitas, un premio, cuca, toddy. Exacto. Entonces, bueno, en este pedazo de tierra, mi gente, han ocurrido un par de eventos que son muy interesantes, que vale la pena revisar, porque en efecto pareciera que ahí no pasa nada, que es un sitio que está ahí, mira, como una foto, es un caucho repuesto, eso está ahí. Y entonces, bueno, vamos a revisar este par de acontecimientos que son, uno, que es el primero en el orden cronológico, la crisis de Anacoco. Vamos a meternos en ¿qué es la crisis de Anacoco? ¿Qué es esa vaina de Anacoco? ¿Dónde queda eso? Primero hay que meterse en contexto, porque esto es, digamos, parte ya de la historia del siglo XX, enmarcado en todo lo que sería geopolíticamente hablando, por mucho que esto suene a humoniano, geopolíticamente hablando, esto sería durante la Guerra Fría. Entonces tenemos el problema de que la República, bueno, ese tiempo era todavía el Estado Libre Asociado de la Guyana Británica, tenía la cuestión
de que estaba allí un problema que ellos todavía tienen, que es la división racial. Y eso es una división ideológica, porque en ese país se turnan en el poder dos partidos. Un partido que representa a la mayoría hindú, porque vive mucha gente así de estilo hindú, y a su vez un partido que representa a la otra minoría, que es la africana. Entonces ahí está el problema de que en ese entonces el partido principal era el llamado Partido Progresista Popular, que lideraba un carajo de ascendencia hindú llamado Chedi Yagan. Pero Chedi Yagan tenía el problema de que en su juventud había sido comunista, y su partido de hecho era un partido comunistoide, un partido que simpatizaba con ciertas cosas, eran amiguitos de Fidel Castro y demás. Y entonces en esa, sí, eran los mala conducta y con toda razón, o sea, tenían las cuestiones ahí estaban marcadas. Y a su vez, en ese mismo partido militaba un carajo llamado Forbes Durham, que él empezó a ver como que esas juntas de Chedi Yagan con los comunistas estaban como chimbas y vainas, y dio el partido y fundó, como él era negro, el llamado Congreso Nacional del Pueblo, el People's National Congress. Entonces ahí él busca representar a su grupo étnico africano y a su vez oponerse a Yagan con su ultraizquierda, con digamos una izquierda más moderada. Y entonces hacía eso como una forma de ganarse también a los gringos, que empezaron a apoyarlo contra las ideas de Yagan, porque mientras Yagan lo apoyaban los soviéticos, lo apoyaba Cuba, a este lo apoyaba la CIA porque decían no podemos permitir usar Cuba en el continente y toda esa cuestión. Pero es que si entiendo algo aquí. Tú me dices que allá lo que hay es un peo racial, básicamente, de base es un peo racial. Racial ideológico. El peo racial que hay ahí es que hay un bando que son como hindúes, es decir, que hay un bando de gente y que con el pelo liso contra otros que tienen y que pelo crespo y que no, que ustedes son unos pelos chicharrón, no, que ustedes son unos pelos buenos. Ese es el problema que hay ahí de base. Exactamente, ese es el problema entre las dos principales, digamos, minorías del país. Y entonces ahí se iban turnando el poder, o sea, Chedi Yagan gobernó los primeros años del Estado Libre Asociado de Guyana en la Commonwealth, hasta que de repente ya Burnham, allá apoyado por los gringos y todo eso, gana las elecciones, toma el poder y se mantiene allí. Pero ocurre también que eso fue en las elecciones en el año 65 que ganó Burnham. Ya en el 68 se hacen nuevas elecciones y Burnham gana otra vez. Pero Chedi Yagan denunció fraude. Esto llevó a lo que pasa en Latinoamérica siempre con la denuncia de fraude. Hubo coñazos, hubo tiros. Eso fue un problemón. Una cuestión que puso a la gente en alerta porque decían, mira, si Chedi Yagan se alza, Cuba parte 2, pero si este carajo reprime, esto va a ser una locura. O sea, el carajo puede volverse un dictador. Lo que más le gusta a Latinoamérica, la inestabilidad política. Exactamente. Pero eso ocurría en Guyana. Pero en tanto que ocurría en Venezuela entonces, estamos hablando de los años 60, era el nacimiento... Estaba estrenándose la democracia. Sí, era el nacimiento de la democracia. O sea, ya Rómulo Betancourt había gobernado hasta el año 63 y le dio el cargo ahora a su sucesor, que era Raúl Leoni, de su mismo partido, de AD. Leoni, entre otras cosas que hizo, le tocó enfrentar a la guerrilla, hizo avances en las cuestiones obreras, entregó casas, pero Leoni hizo una cosa importantísima para el caso de Guyana, que fue que firmó con el Reino de la Gran Bretaña e Irlanda, firmó el llamado Acuerdo de Ginebra. ¿En qué consistía esto? Pues que simplemente era que ellos reconocían que el laudo arbitral del año 1899 era un fraude porque se había comprobado que estaba trampeado eso para vencer a los ingleses. O sea, ellos lo que se comprometían era allí a buscar con el apoyo de la ONU, arbitrado por ellos como un ente neutral, resolver ese inconveniente de forma pacífica. Es decir, que iban a negociar, a sentarse a ver cómo resolvían de forma civilizada. Entonces firmaron eso en el año 1966. Y a su vez, como la Gran Bretaña era la potencia colonial de Guyana, esto lo representaba a ellos. Pero también pasaba que el gobierno de Leoni sí era un gobierno de verdad. ¿En qué sentido? Que ellos decían, miren, nosotros tenemos un plan para recuperar la Guyana Esequiba. Y aquí en este plan, todas las opciones están sobre la mesa. Pero eso sí era no de como verdad. Dice, sí, de verdad, porque ellos decían, mira, esta es la opción de hacer la cuestión pacífica por el medio del Acuerdo de Ginebra. Pero también tenían otros dos planes. Un plan era directamente la invasión militar del territorio Esequibo, o sea, lanzar al ejército, a los marinos, todos ellos contra el Esequibo. Pero había un tercer plan que era consistente en, digamos,
armar y ayudar a un grupo étnico guyanés que no era ni hindú ni africano, que era el grupo de los amerindios, es decir, los indígenas del Esequibo. Eso era un sector de personas, me imagino, que estaba allí, que era como que, bueno, estas dos partes están en un peo y yo estoy aquí en el medio, y a mí, ¿quién me ayuda? Exactamente, porque también estos amerindios tenían un problema que ni Cheddi Jagan ni Burhan tenían ganas de resolver, que era el problema más latinoamericano posible, el problema de la tenencia de la tierra. ¿Y cómo era esa cuestión? Pues que esta gente, que como vivía más que todo alrededor de la cuenca del río Rupununi, esa gente lo que hacía era que sembraba sus tierras, cultivaba cosas, hacía ganadería. Y entonces sus tierras se las había dado la corona británica. Pero ahora con el cambio de régimen, ya la corona británica se está retirando, ahora quedaban en manos fuera del gobierno de Cheddi Jagan o de Burhan. Y aquí ocurría que el sistema que implementaban los dos gobiernos era que para darles concesión de la tierra a estos agricultores, ellos le daban la tierra nunca en título de propiedad. O sea, ellos le decían, mira, tú puedes cultivar eso por solamente un año. Y eso sujeto a que nosotros te autoricemos y te lo podemos revocar como nos dé la gana. Es decir, básicamente eran campesinos sin tierra. La tierra que cultivaban no era de ellos. En cualquier momento... Era una concesión de la tierra. Una concesión y de vaina, y eso que eran tierras que ellos también tenido toda la vida. Es decir, una tierra de ellos que siempre ha sido de ellos, ya en realidad no era de ellos. Entonces, no había forma de ganar ahí, y si a Cheddi Jagan o a Burhan le daba la gana de echarlos, los podían echar y bueno, ellos quedaban desasistidos totalmente. Entonces esta gente, descontentada con eso, empezó a ser cooptada por el gobierno venezolano, por políticas que decía el canciller Iribarren Borges, del gobierno de Leoni, que empezó como a becar gente para que estudiara en Venezuela, a crear escuelas en la frontera, en Tumeremo, llevaban gente allá a estudiar, les enseñaban historia de Venezuela, les decían que ellos podían ser venezolanos, es decir, básicamente los fueron haciendo inteligencia para irlos captando poco a poco. Y bueno, eso llevó a que existiese un sentimiento entre los habitantes del Rupununi de que podían ser parte de la República de Venezuela sin ningún inconveniente, más que el hecho de que si podían alzarse, Venezuela los apoyaría. O sea, había una manera de que Venezuela, simplemente después de ellos se alzaran, ocupara el territorio y ellos si fueran tan venezolanos como cualquiera de nosotros dos. Esa era la vaina. Siempre se ha tenido el discurso de que el Esequibo forma parte de Venezuela, que ese pedazo es venezolano, que esa reclamación que hay, ese peo que hay ahí, eso, mira, es una injusticia contra este país. Pero los gobiernos como que no hicieron cosas para llevar al Estado hasta allá, que es básicamente esto. Mira, vamos a darle atención a esa gente que está allá, que si bien, ok, por un lado es inteligencia lo que estoy haciendo, por el otro lado eso sirve para tú sembrarle una identidad a esa persona que vive en ese pedazo de tierra. Entonces, claro, en Guyana podrán decir, no, eso es nuestro, pero la gente que está ahí, que mira, yo me siento es alto venezolano, lo mío es el queso guayanés. Exacto, o sea, ellos hicieron verdadera inteligencia, fueron a la gente de bien. Es algo así como lo que querían hacer los gringos en Vietnam, lo que se llamaría el Hearts and Minds, el corazón y mente, es decir, no solamente invadir el país con militares y vaina, echar plomo, sino que es también convencer a la gente de que es mejor la vía del capitalismo y vaina antes que, bueno, ser vacío de Ho Chi Minh. Pero ya eso es otro tema. Entonces, básicamente lo que hizo aquí Venezuela fue que se fue ganando a la gente del Rupununi con educación, con propuestas, avisándoles que coño, que ustedes son venezolanos, únanse, nosotros los apoyamos, pues. Pero ocurre que en esa época, en el año 66, después de firmar el Acuerdo de Ginebra, Venezuela, haciendo uso de las dos vías, decidió adelantarse. O sea, firmaron el acuerdo y dijeron, miren, ya firmamos el acuerdo, pero nosotros, hay una isla por ahí en el Esequibo que está desocupada por los guyaneses. Y si nos agarramos esa vaina. Y ahí es que llegamos a la llamada toma de la isla de Anacoco, la ocupación de Anacoco. Que la isla de Anacoco, es una isla que está allí en la parte fronteriza, que entiendo, según el acuerdo de Ginebra, una parte era venezolana y la otra está en disputa. O sea, es como que la mitad de esa isla está en disputa. Ok, algo así como Timor Oriental. Exacto. Entonces, lo que tú me estás diciendo que hizo Venezuela es que ellos fueron y firmaron el acuerdo de Ginebra, pero también fueron a hacer una acción de soberanía. Es como cuando vas al supermercado y haces las dos colas. Sí, básicamente, algo así, justamente, qué buen símil. Y bueno, hicieron sus dos colas y en las dos lograron pasar.
Les reclamaron, pero ellos dijeron, mira, mano, ya yo estoy aquí, ya aquí construí cosas, yo no me puedo ir de esta vaina. O sea, ellos invadieron eso y dijeron, mira, ya yo construí aquí una escuela, un cuartel, nosotros nos vamos a ir de aquí, ya yo estoy aquí bien instalado, ya está, puse mis cholas afuera. Fíjate, entiendo que al llegar a la isla de Anacoco se construyó, como dijiste, una escuela, un cuartel, una oficina postal. Entonces es como que, mira, ya nosotros nos vinimos a establecer para acá, como acá, aquí, allá, aquí también toalla, ahí también mi cepillo de dientes ahí en el vasito del baño, ¿viste? Exacto, cepillo de Yo vine a dientes. vivir para acá. El cepillo de dientes, el interior sobre la, sobre la pata de la cama, todas esas cosas. De aquí no me saca nadie. Pero los guyaneses se quejaron, por ahí tengo que el ministro de Relaciones Exteriores de Guyana mandó una queja al ministro venezolano, el ministro Iribarren, diciéndole que Borges, sí. mira, por ahí nos avisaron que ustedes están construyendo una cosa ahí, ustedes están invadiendo, esto es un acto de expansionismo. ¿Y qué dijo Iribarren Borges? Y bueno, Iribarren Borges dice, por qué lo voy a leer un pedacito, y dice, en respuesta, cúmpleme informar a vuestra excelencia que el gobierno de Venezuela rechaza la referida protesta por cuanto la isla de Anacoco es territorio venezolano en su integridad y la República de Venezuela siempre ha estado en posesión de ella. Él dijo básicamente, mira, mano, eso es Venezuela porque ahí yo puse mis cholas. Y donde se pone... O sea, es básicamente como ese carajito que se agarra el último pequeño y tú se fue a reclamar que, mira, agarraste el último pequeño. Y él ya, el carajito ya lo lamió y dijo, bueno, ¿lo quieres o no? Exactamente. Escupió el pequeño, escupió el refresco. Y que bueno, aquí está el refresco. Si tú quieres, toma de ahí. Ya yo tengo mi casa, ya yo tengo ahí todo. Entonces, básicamente, lo que respondió el ministro venezolano fue, pero tú eres loco, si eso es mío, eso siempre ha sido de uno, yo no sé qué estás reclamando tú. Además le dice que si se quieren quejar, vaya y lleven la queja a la comisión mixta que crearon por lo del acuerdo de Ginebra. O sea que para acá no venga a llorar. Le dijo, mira, pero tú puedes ir a denunciar eso ante el Tribunal Supremo de Justicia. Anda y habla con Michael Moreno, que se te va a aceptar eso rapidito, manao. Tal cual. Y bueno, así se quedó, ellos se quedaron, ahí llegó el gobierno venezolano y dijo que arrebato y no vale llanto. Construyó su vaina ahí, esta gente se quejó y se quedó así. Eso fue el 12 de octubre de 1966. Cuando, bueno, el gobierno del entonces presidente Raúl Leoni básicamente fue y se malandrizó y, como dijo Javier hace un rato, dejó sus cholas en la puerta, puso su toalla ahí, su cepillo de dientes y dijo, esto es mío. Exactamente. Pero la cuestión no terminó allí, porque ellos seguían haciendo inteligencia con los guyaneses, dándoles educación, dándoles planes, y a su vez estaba también la situación empeorando en Guyana. Se seguían los problemas entre Chedi Yagan y Burhan. Chedi Yagan quería otra vez tomar el poder, se lanzó a trabajar en las elecciones, y a su vez también, digamos, la situación geopolítica, otra vez mojoneando. Aquí también variaba, porque en el año 68 iban a haber elecciones en tres países importantes. Elecciones en Guyana, que llegan contra Burhan. Elecciones en Venezuela, iban a ir en las elecciones AD contra Copey, AD representada por Gonzalo Barrios y Copey por Rafael Caldera. Y también iba a haber elecciones en Estados Unidos, que ahí iban Richard Nixon contra Humphrey, creo que era. Así de nulo sería ese candidato que le ganó Nixon. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que esto era un cambio, porque si ganaba Chedi Yagan en las elecciones en Guyana, eso daba una senda excusa a los venezolanos para invadir esa vaina diciendo que mira, y hay unos comunistas, nosotros tenemos que invadir porque si no, eso puede caer en riesgo de los comunistas, y si ganan los comunistas, nosotros no podemos dejar que ese pedazo de tierra sea parte de los amigos de Fidel Castro. No, manos. A su vez también, la influencia de que si ganaba Nixon, como era un republicano, un carajo duro, era el fulano Tricky Dick, ellos decían, no, si Nixon gana, eso nos va a dar luz verde a todo lo que nosotros queramos. Y también, bueno, que si en Venezuela ganaba las elecciones Gonzalo Barrios, se asumía que él iba a seguir la misma política que Raúl Leoni, porque era el mismo partido. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que antes de eso, seguían ocurriendo los inconvenientes derivados de la campaña electoral en Guyana, que era que había una incertidumbre entre los productores de Ropununi, que tiene una asociación de productores, de hecho, que es liderada por una mujer llamada Valerie Hart. Y esa mujer viajó mucho a Caracas. Iba a Caracas casi que desde septiembre del año 68, iba para allá a plantear la situación al canciller Iribarren,
al ministro del Interior, que era creo que Leandro Mora, les planteaba todo eso, lo que estaba pasando, que coño, tenemos este problema, esta gente no nos quiere dar respuesta a nuestros reclamos de la tierra, nos quieren expropiar nuestras tierras, nos quieren echar del país. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros no podemos hacer lo siguiente. Entonces, ¿qué hicieron estos productores de Rupununi? Le propusieron a los venezolanos, a Iribarren Borges y a Leandro Mora, lo siguiente: tomar los puntos claves de la Rupununi, que se suponía que eran estaciones de policía, carreteras, pistas de aterrizaje, cualquier avión que viene por ahí, todo eso como para hacer un bloqueo. Y de esa manera iban a crear 2 nuevas naciones asociadas a Venezuela. Una que se iba a llamar Amerindia, que consistía en el noroeste de la Guyana Esequiba, que iba a tener una capital en un sitio llamado Camarang. Y el segundo estado iba a ser el estado de Rupununi, con capital en Letén. ¿Para qué iban a hacer eso? Para que una vez que proclamaran eso allí, ellos pretendían incorporarse a Venezuela como territorios federales, es decir, así como lo que era en ese entonces Amazonas y el Temacuro. Y después, pasado el tiempo, iban a hacer fuera estados o municipios. Claro, ellos planteaban todo eso y toda la cuestión. Y entonces ellos decían que nosotros podemos hacer eso para enero de 1969. ¿Por qué razones iba a ser en enero? Porque en enero tenía que ser la cuestión primero por las elecciones de los 3 países. Pues ellos decían que coño, tenemos esta cuestión, tenemos que esperar que gane Nixon, que gane Barrios y que Chedi Yagan gane para que haya como una causa. Claro, ellos estaban sellando un parlay de condiciones que se tenían que dar para poder accionar allí. Y era ese que acabas de mencionar. Ese era el parlay ganador. Gana Nixon, gana Gonzalo Barrios, y que gane el que es procomunista aquí para que se dé todo. Para que esté la excusa, exactamente. Pero a su vez, ellos decían que tenía que ser la cuestión enero, porque si la hacían en noviembre o iniciando diciembre, corrían el riesgo que si se levantaban en armas, la mayoría de los hijos de estos amerindios estudiaban en Georgetown, la capital de Guyana. Y si esa gente se levantaba en armas, bien podían los guyaneses tomar sus hijos como rehenes. Entonces ellos decían, vamos a esperar que los muchachos vengan, pasen la vida acá, y cuando estén aquí, tomamos esta cuestión para que no haya excusa y que esta gente no nos eche el tiro por la culata. Entonces ellos decían, bueno, jugamos el parlay y además tenemos los muchachos aquí y perro cagar. Pero ¿qué pasó? Que lamentablemente el parlay como que falló. Esos son los parlays que yo juego. Ese parlay no lo dio la leyenda. Un parlay mío. No, mano, para nada. Esos son uno de esos parlays míos donde yo pongo que sí, no, que empate del Valencia y el Inter a ganar. Y al Valencia le terminan ganando en el minuto 94 con un gol de un muerto. Así mismo. ¿Cómo se dio ese parlay? Ganó Nixon. Bueno, sí, ganó Nixon. Chévere ahí. Pero, ¿qué pasó? Que Forbes Durham se robó las elecciones de Guyana. O sea, el carajo dijo, che, ya ganó un coño de madre. Esta vaina la ganó yo. Y reprimió esa vaina. Dios, sí, le robó las elecciones a Chedi Yagan, pero nadie iba a llorar eso porque era un comunista de mierda. Entonces ellos dijeron, no, deja esa vaina así. Claro, hubo peos ahí, hubo agitación y vaina. Y el último coñazo, que este sí es el coñazo chimbo, el que jodió todo, es que las elecciones en Venezuela las ganó Caldera. ¿Y por qué las gana Caldera? Porque AD se había dividido. ¿Qué había pasado? Pues que Gonzalo Barrios iba por AD, pero a su vez Luis Beltrán Prieto Figueroa, que supuestamente había ganado las elecciones internas de AD, Rómulo Betancourt lo rechazó, impuso Barrios y el carajo dividió el partido y fundó el MEP. Y entonces de esa manera, con el partido dividido, terminó comiéndose la orilla del casabe Caldera. Como a la sexta fue la vencida, después de tanto tiempo lanzándose. O sea, se dio un solo logro, se dio el Real Madrid contra el Levante. Una mierda que no pagaba un coño, ¿estás viendo? Entonces mira esto, según entiendo de toda esta historia, porque hay muchos factores. Por ejemplo, uno de los más que es de lo que se aprovecha, por ejemplo, el gobierno venezolano, es de la situación que está atravesando la asociación de productores, de ganaderos que está ahí en Rupununi. Porque lo que ocurre es que van a haber unas elecciones, entonces dicen como que, chamo, si hay un cambio de gobierno, esta gente le puede picar culo, viene y me quita las tierras. Incluso, si no hay cambio de gobierno, probablemente si les pica el culo me quitan las tierras. Entonces también estaba el gobierno venezolano haciendo soberanía, dándole educación y haciendo inteligencia, dándole educación a esta gente. Y bueno, se decide como apoyarlos si se daban esas condiciones. Y que bueno, mira, aquí va a ganar Gonzalo Barrios, aquí va a ganar Nixon y tal. Y aquí, mira, perro a cagar, hermano. Pero resulta que, bueno, como lo mencionaste, Caldera se comió el casabe por la orilla. Fue el que pescó ahí en el río revuelto en ese peo que había en interna de Acción Democrática. Es correcto. Y entonces, bueno, gana Caldera las elecciones. Y entonces, ¿qué pasa con este plan? Bueno, León dio la orden de no, sigan con el plan mientras tanto, porque Caldera va a asumir casi en febrero
pero vamos a asumir tanto. Igual hay que notificar a Caldera lo que se va a hacer para que él esté en cuenta que no le vamos a cagar la vaina. Entonces nada, Iribarren Borges va a reunirse con Caldera el día 20 de diciembre de 1968. ¿Qué pasa ahí? Bueno, él le presenta el plan, lo que quieren hacer los guyaneses del Rupununi, que se van a levantar, que una vez que tomen los puntos críticos de la zona, todo venezolano va a entrar, va a tomar esa zona, va a proteger a esa gente, para así evitar que haya un contraataque guyanés. Y bueno, Caldera ve la vaina y dice como que, bueno, está volviendo ese plan, mano, pero déjame aquí los papeles para yo revisarlos más tarde y vaina. Pues yo ahorita me voy de vacaciones para la playa. Yo los veo allá. Para yo verlos con más calma. Sí, para verlos con más calma. Eso fue el 20 de diciembre. Y bueno, esa fue la última vez que hablaron Caldera y Iribarren Borges sobre el tema. ¿Así mismo? Sí, o sea, después, como que él dijo fue te llamado. No, mano, yo te llamo, déjame que tengo poca cobertura aquí. Bueno, también pasó que a los 7 días de eso, el 27 de diciembre del año 68, llega a Caracas el embajador americano, que era un tipo llamado, según veo acá, Maurice Birnbaum. Este embajador americano va a decirle a Iribarren lo siguiente, que es que ellos básicamente conocían todo el plan de invasión que ellos tenían para la Guyana. Y entonces él le dice a Iribarren que mire, si ustedes hacen esa invasión, eso va a ser un problema grave, porque Burnham lo apoyamos nosotros. Y si ustedes invaden ese país, eso va a causar el problema de que Burnham entonces estará en instabilidad. Chedi ya, cuando ustedes van a volver a joder, esa vaina va a levantar a la gente, va a ser un gobierno comunista y no nos conviene. Y es más, si ustedes llegan a invadir, nosotros vamos a ver obligados a que si Guyana lleva la cuestión a las Naciones Unidas, nosotros vamos a votar en contra de ustedes, aun cuando los soviéticos también estén en contra de ustedes. Así que cuidado con una vaina. Ese cuidado con una vaina de Estados Unidos era para tomarse en serio, pues. Y bueno, lógicamente Iribarren Borges comunicó eso a Leoni, pero ya las cosas no están en marcha. O sea, el 27 de diciembre ya la suerte estaba echada. ¿Y qué pasó después? Llegó el año nuevo del 69. Y aquí, como ya estaba acordado, los habitantes del Rupununi se levantaron en armas. Tomaron los puntos importantes de ese pueblo. Las pistas de aterrizaje, las estaciones de policía. Hubo gente muerta, o sea, mataron a los guyaneses y todo. Y también tomaron carreteras y eso. Pero ocurrió un inconveniente. Y es que de las muchas pistas de aterrizaje que tomaron, dejaron una libre. Y esa pista la dejaron libre. Y además había unos espías en el movimiento que delataron por radio lo que estaba pasando. Eso llevó a una reacción rápida de las fuerzas de defensa guyanesas que llevaron unos aviones, aterrizaron en esa pista que quedaba libre, bajaron y empezaron a reprimir a la gente. Empezaron a disparar, fueron fuertemente armados y obviamente un contingente de soldados contra una gente pobremente armada no podía hacer nada. ¿Y Venezuela qué hacía mientras tanto? Pues como Calderón los dejó en visto, León no podía hacer nada porque iba de salida, lo que hicieron fue la guaidosada. O sea, no hacer nada. Exactamente, es decir, igual que la operación Gedeón. Que no, vamos a apoyarlos y eso, y de repente, mano, y los reales, y el ejército, y la invasión. ¿Les de Toledo, dónde estás? No, quiero que lleves tortillas Bimbo. Entonces fíjate esto. La rebelión de Rupununi es un plan que se dio el 2 de enero de 1969, fue la ejecución del plan, pero ya estaba fracasado desde el 27 de diciembre del 68. Pero incluso estaba fracasado desde un poco antes porque Correcto. Los resultados del parlay de condiciones que se habían jugado no se dieron. O sea, yo creo que lo que jode todo es que Burnham se roba las elecciones en Guyana. Porque entonces esto hace, y apoyado por los gringos, entonces esto hace que básicamente todo se caiga, porque si no tienen el apoyo de estos tipos a nivel internacional, y si la amenaza es que mira, si lo llevan a las instancias de la ONU, no cuentes con mi voto. Sí, básicamente, si lo podemos comparar con otro evento, esto sería como nuestro propio Bahía de Cochinos. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, Bahía de Cochinos era un plan que tenía implementado Eisenhower, lo había implementado con su vicepresidente Nixon, para que Nixon, que era favorito de las elecciones, lo ejecutara en el año 60. Entonces, lo que pasó es que, bueno, tenían esa cuestión ejecutada, Nixon iba pendiente de echarle bolas a eso, pero Nixon se encontró de frente en esas elecciones que tocaban con un tal John F. Kennedy, que pasó coleto con él en los debates, le ganó las elecciones, y entonces el plan de Bahía de Cochinos, que incluía no solamente armar a los rebeldes cubanos, sino darles apoyo militar directo estadounidense, o sea, darles
aviones, barcos, toda esa cuestión, como hicieron antes en Guatemala, terminó siendo un plan todo blandengue de Kennedy, en el cual mandó a esos cubanos con unas armitas y vainas contra el ejército de Fidel, que los terminó masacrando a la mayoría. Básicamente, aquí lo que pasó fue similar. O sea, aquí se le prometió a los de Rupununi que se levantaran en armas y que el ejército venezolano los respaldaría. Pero guaidosadas, Exactamente. panas. Llegó Caldera ahí y decidió hacer lo que hacen un pez en el mar. Nada. Entonces... Exactamente. Una de las muchas cagadas de Caldera. Las demás, bueno, ya ustedes saben cuáles son. Exactamente. ¿Sabes que estoy viendo acá el mapa de Venezuela y el mapa de esa parte del Esequibo, donde está Rupununi? Y Rupununi es la mitad, o sea, la parte inferior de ese pedazo de tierra es la mitad que da hacia el estado Bolívar. Entonces, claro, es un buen pedazo de tierra y bastante estratégico. O sea, el plan que se estaba llevando en marcha ahí, creo que adelantaba muchísimo todas estas gestiones sobre el Esequibo, porque es como que, claro, aquí tenemos todo este pedazo de tierra, pero ya este 20% yo me lo estoy agarrando. Si el pedo se arregla o no, ya yo me lo agarré. Que es, bueno, manejar todas las opciones. Es correcto, pretendían hacer eso. Pero ¿qué pasaba entonces? Bueno, esta rebelión fue aplastada feamente, y a su vez en Venezuela estaban los líderes de la rebelión. Estaba Valery Hart, que estaba en Caracas, fue a reunirse otra vez con los ministros para ver qué se hacía y vaina, porque estaban masacrando a su gente, no podía quedar eso así. Y al final lo único que pudo hacer el gobierno de Caldera fue darle a los refugiados guyaneses la nacionalidad venezolana. Es decir, tanto gobernada, y lo único que les dieron fue, no, bueno, vénganse para Ciudad Bolívar, tengan aquí las cédulas y bueno, ya son venezolanos. Apréndanse estos calipsos. Exactamente, estos calipsos, pónganse a vender helados y vacilen panas. Así son las cosas aquí en Venezuela. Esa fue la oportunidad más cercana de tener el Esequibo, pero quitando la corrupción, tuvimos casi una operación Gedeón, por decirlo así de forma chimba. Y también me parece muy interesante la manera en que la operación se frustra en Rupununi, porque ya el plan está infiltrado. ¿Sí? Entonces, incluso el plan ya estaba infiltrado y la mínima falla que tuvieron la aprovecharon los espías para que el gobierno guyanés pudiese responder, bueno, de la manera más contundente, que fue que pudieron reducir toda la rebelión y bueno, terminó de esta manera. O sea, lo que obtuvieron los que estuvieron involucrados fue papeles. Es correcto, básicamente es como si les faltó fue salir en el mazo dando 2 meses antes, los que están diciendo, mira, aquí esta gente va a invadir por acá y por acá y por acá. Les faltó fue el piedrero de Diosdado diciendo las vainas. Pero sí, estaba jodido. Es una venezolanada. Una vaina donde siempre todo puede salir mal. Cualquier detalle. El parlay empieza a joderse y después de ahí es un efecto dominó de puro pupú. Pura jugadera de pupú horrible. Tú sabes que me queda también una duda, porque hablamos un poco sobre lo que se llamó el Acuerdo de Ginebra. Ajá. Y yo quisiera saber qué piensa Lucinchi del Acuerdo de Ginebra. Coño. ¿Le gustará el Acuerdo de Ginebra con jugo de naranja? ¿Será Ginebra Wellington o Ginebra City of London? Grandes dudas que quedan acá del corito histórico y bueno, de ese Acuerdo de Ginebra. Entonces, muchachos, la rebelión de Rupununi es uno de estos ejemplos. Uno de estos ejemplos cuando uno dice la venezolanada. Correcto. Cuando tú ves la Vinotinto fracasando, siempre con un gol en el minuto 94, piensa en Rupununi. Cuando tú veas que como es de las entradas para un festival de música y de repente que te dan cuarentena, eso es Rupununi. Cuando pagaste $50 para ir a un autocine en la Metropolitana y de repente te cayó encima el FAES, eso es Rupununi. Todo eso es la historia de Venezuela, que todo sale mal. Exactamente, muchachos. Bueno, estas son las enseñanzas. Ya yo iba a hacer la pregunta de siempre. ¿Y qué nos queda de este episodio? Nos queda exactamente eso. Al parecer en Venezuela en los últimos años vivimos un Rupununi a diario. O tenemos varios Rupununis por ahí. Entonces yo creo que es incluso un muy buen código que podemos acuñar para una venezolanada. Me pasó un Rupununi. Exactamente, se nos dio el parlay, pasó todo lo malo que podía pasar. Y bueno, y de repente ahora lo que tenemos es una Guyana Esequiba que todavía sigue siendo de nadie. Bueno, entonces yo creo que esto es todo lo que tenemos por esta edición del Corito Histórico sobre la isla de Anacoco y la rebelión de Rupununi, ¿verdad, Javier? Sí, eso es todo lo que tenemos. Lo que les queda ahora a ustedes es suscribirse al canal de YouTube, suscribirse si están en Spotify también,
suscribirse en cualquier plataforma que nos escuchen o visitar la página web elcoritohistórico.com. E igualmente, bueno, seguirnos en Instagram, el Corito Histórico _ también seguirnos en nuestras cuentas de Twitter. Y creo que es eso, ¿no es así, Dorian? Exactamente, muchachos. Entonces ya ustedes saben que la tarea que les queda es dejar tu comentario, darle like, suscribirte al canal de Daniel Lara Farías si nos escuchas por YouTube, si nos escuchas en el resto de las plataformas, bueno, también suscríbete allí para que estés siempre activo. Si no te puedes meter en ninguna de esas plataformas, dale para elcoritohistórico.com, que ahí lo puedes escuchar facilito. Es todo eso, panales. Entonces también, bueno, agradecerles como siempre por estar siempre activos con el Corito Histórico, siempre vacilando y coreando. Diles algo, Javier. Así es. Este fue el Corito Histórico de la Rebelión de Rupununi. Me quité ya.